Hemos podido recuperar la conexión con la subdirectora de Enfermería de Osakidetza, Inma Moro. Arratsaldeon, muy buenas. Hola, Arratsaldeon. Muy buenas. A ver, por empezar por el principio, ¿cuántos rastreadores tenemos ahora mismo en Euskadi? Bueno, si hablamos estrictamente de los equipos de rastreo, pues muchas veces la imagen que veis de que están, bueno, pues como estamos ahora aquí en el ambulatorio de Deusto, que estamos en la zona de los rastreadores, pues ahora tenemos un equipo de 300. Pero sí que es verdad que tenemos que sumar a ese equipo de rastreo lo que es toda la red de vigilancia, es decir, que además están los servicios de medicina preventiva de todas las OSIs, de todos los hospitales, están todas las unidades básicas de prevención de salud laboral de Osakidetza, está Osalan también como otra entidad que trabaja también en el ámbito laboral de las empresas externas a Osakidetza, está Salud Pública, las unidades de vigilancia epidemiológica y luego está Osakidetza. Y por supuesto pues tenemos también toda la red de atención primaria que colabora muy estrechamente y que está muy implicada en todo lo que es el seguimiento de los casos y de los contactos, ¿no? O sea que el peso Entonces, de la bueno, vigilancia muy amplia. Está repartido, ¿no? No solamente son los rastreadores los que notifican un positivo y todo lo demás. Los rastreadores o los equipos de rastreo, sobre todo, rastrean los casos positivos del ámbito de atención primaria, del ámbito comunitario y los ámbitos familiares de positivos de a su vez otros ámbitos. Es decir, cuando hay una persona ingresada positiva en el hospital o que ingresa en el hospital un caso positivo, son los servicios de medicina preventiva los que hacen el caso y hacen ese rastreo, y luego son los equipos de rastreo comunitarios de atención primaria los que se ponen en contacto con esa familia. Entonces hay también un trabajo repartido. Si, por ejemplo, analizamos un caso positivo en el ámbito de atención primaria y trabaja en una empresa determinada, a través de Osalan se ponen en comunicación con su empresa para hacer el rastreo laboral de los contactos que pueda tener en su ámbito. Por eso siempre hablamos de red, ¿no? De que no solamente es un compartimento estanco. Vale, solemos recibir muchos mensajes de gente que dice muchos no cumplen el confinamiento sencillamente porque ellos se encuentran bien y la salud de los demás se las trae floja. Yo no sé, Inma, a ver. Perdona, Adela, que se me ha ido y no te... No me has oído, no pasa nada. Te resumo. Hay gente que se salta el confinamiento, que cuando los rastreadores y rastreadoras llaman, como decía, pues se oye de fondo la playa o que están en una terraza, fehacientemente que se han saltado el confinamiento. Sí, ahí sí. Bueno, estaba un poco, mientras recuperábamos la conexión, os estaba escuchando un poco antes, ¿no? Un poco el debate sobre, decíais, el palo y la zanahoria, ¿no? Sí. Yo creo que hay muchas situaciones en la sociedad, porque la sociedad es muy variada y tenemos que ser conscientes de todas las circunstancias que rodean a las personas, ¿no? Y hay personas que en esto, como en otras cosas, lo tienen más difícil y personas que lo tienen más fácil. Quizás nos pueda parecer que saltarse el confinamiento o en un aislamiento o no obedecer unas indicaciones, personas que tienen capacidad para hacerlo perfectamente por sus recursos, por su situación socioeconómica o por su nivel cultural, capaces de entender unas normas y de aceptar unas condiciones limitadas de vida durante un tiempo por el tema de una enfermedad, pues nos resulta más difícil de entender que el de otras personas que a falta de recursos pues bueno, tienen otro tipo de conductas, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay muchas personas que, pudiendo mantener un confinamiento y teniendo medios para ello y conocimiento suficiente, pues lo han saltado voluntariamente, eso es verdad. Ya, claro, por eso la gente nos dice multas más elevadas, dependiendo de la gravedad de la actuación, cárcel, nos dicen a través de nuestro número de WhatsApp. También nos han comentado en los últimos días casos de gente que ha sido positiva y que a sus contactos estrechos les han tardado unos cuantos días en llamar los rastreadores. ¿Cómo actuar si ese es el caso y cuánto de media se está tardando en notificar a los contactos estrechos? Bueno, nosotros empezamos a trabajar siempre a partir del caso, o sea, es decir, hay veces que hay personas que ya el propio caso, cuando es positivo, les avisa, les advierte que son contactos estrechos y que se mantengan en aislamiento, pero nosotros no nos ponemos en contacto con los contactos estrechos de alguien sin haber analizado el caso primero. O sea, nuestro primer paso es entrar en contacto con el caso positivo, con esa persona, analizar su situación, desde cuándo es positivo, por qué ha dado, cuáles son sus circunstancias y cuál puede ser su ámbito de contactos estrechos en función de todos estos criterios. Y a partir de ahí nos ponemos en contacto con esas personas.
Nosotros estamos actualmente entre 24 y 48 horas haciendo el estudio de los contactos. Tenemos que tener en cuenta en ese sentido que en julio, a primeros de julio, creo que eran 15 contactos los que teníamos al día. Cuando acabó julio fueron 215 y cuando hemos acabado agosto con 880. ¡Wow! A veces hablamos del rastreo y yo entiendo que, es difícil entender a veces o no transmitimos a veces todo lo que supone ese rastreo, ¿no? Porque es a contactar con un caso y con todos sus contactos. Si tenemos una media en los casos nuevos de 8 contactos, son muchas llamadas las que tenemos que hacer. Así que durante todo este tiempo hemos... Dime. Sí, te quería hacer la última pregunta, no sé si me escuchas bien. ¿Me oyes? Sí. Que nos lanzan también te oigo, sí. Muchas personas y era con lo que queríamos precisamente empezar antes la entrevista. La gente se pregunta, ¿por qué a un positivo que ha hecho su confinamiento, al final del mismo no le hacen otra PCR? ¿Estamos seguros de que ya no va a contagiar? Y con esto acabo. Vale, los protocolos que seguimos son los protocolos que se establecen en el Ministerio y que están revisados por los epidemiólogos y por Salud Pública. La PCR se utiliza como diagnóstico para identificar el caso y la enfermedad, o el contacto o la infección, pero no es una medida que se utilice como alta. Para el alta de un caso positivo se utiliza el seguimiento clínico, se basa en el mantenimiento de la cuarentena que está establecida dependiendo de una duración o de otra, si es un caso hospitalizado, si es un caso de atención primaria, y también que haya habido remisión clínica. Todos los casos son seguidos por su médico de atención primaria y su equipo de atención primaria, y van a ser ellos los que, en función de la situación de cada paciente, su tiempo de cuarentena y su situación clínica, van a determinar su alta. Y en cualquier caso, siempre después de un alta, tenemos que seguir manteniendo mascarilla, distancia y lavado de manos. Con lo cual, las distancias y las precauciones, hayamos sido positivos o no, las tenemos que mantener. Y así lo hacemos, por lo menos en este programa. No hay más que ver la distancia que tenemos entre Xavi y yo. Es que ricasco, Inma Moro, a ver, que he perdido aquí tu cargo, subdirectora de enfermería de Osakidetza. Es que ricasco, Inma. Vale, agur.